Ecos del Magisterio presenta el editorial. Buenos días, les habla Jenis Alonso Anavitarte Manrique, rector de la institución educativa La Divina Pastora, miembro de la Red de Liderazgo Educativo Nodo Norte de Santander. Saludo especial a los oyentes de Ecos del Magisterio, con quienes comparto el día de hoy algunas líneas de reflexión. ¿Qué y cómo evaluar en tiempos de pandemia? Visión Norte de Santander. La Red de Liderazgo Educativo RLE Nodo Norte de Santander invitó a participar en el conversatorio regional desde la virtualidad de manera sincrónica a fin de dar respuesta de manera general a la pregunta ¿cómo asumir la gestión escolar en época de crisis desde el liderazgo del directivo docente? Los directivos de Norte de Santander aceptaron la invitación al conversatorio regional de Norte de Santander ¿Qué y cómo evaluar en tiempos de pandemia? Este es el resultado. En un ejercicio participativo, los directivos del Departamento Norte de Santander el pasado 9 de septiembre de 2020, desde la convocatoria realizada por el Nodo Departamental de la Red de Liderazgo Educativo, contando además con la vinculación de la Secretaría de Educación de Norte de Santander y la Secretaría de Educación de San José de Cúcuta, asumieron el reto de dar respuesta desde su perspectiva y accionar al cuestionamiento ¿qué y cómo evaluar en tiempos de pandemia? El conversatorio, que transcurrió en un diálogo abierto y ameno, donde los directivos docentes, rectores, directores rurales y coordinadores, junto a otros actores, entre los que estaban docentes, funcionarios de las Secretarías de Educación y miembros del sector productivo, en sus participaciones expresaron su sentir no solo respecto al qué y cómo evaluar, sino también de las barreras que han tenido que enfrentar y otros aspectos que consideraron importantes traer al diálogo. ¿Qué evaluar? Dando un reconocimiento especial a la labor ejercida por el cuerpo docente durante esta crisis que ha puesto a prueba todos los sectores en los que la vida cotidiana se desarrolla, el sector educativo ha mostrado su adaptabilidad y la inagotable fuente de recursos disponibles en la creatividad de los docentes. Los procesos educativos se han desarrollado a través de actividades académicas centradas en los DBA, como un punto de congruencia oportuno y pertinente en esta situación, que brinda a los docentes certeza en una época de incertidumbre sobre lo que se debe enseñar a un estudiante. En las áreas fundamentales ha tomado gran significancia el área de ética y valores humanos, permitiendo abordar la formación en competencias socioemocionales, tales como la resiliencia y la empatía, dando paso al compromiso de fortalecer el aspecto emocional de los estudiantes. La educación en casa también ha puesto sobre la mesa el desarrollo de la autonomía y responsabilidad de los estudiantes. De allí que aproximarse a la consolidación del trabajo autónomo como un aspecto esencial del crecimiento personal para afrontar el trabajo que le corresponde, estando en casa, adicional a los compromisos académicos como un actor primordial en su conjunto familiar, que tiene deberes y responsabilidades propias de su hogar. Muchos estudiantes han estado lejos de la educación en tiempos de pandemia. Dar un valor muy importante a la permanencia, así no sea constante, es primordial. Evitar que los estudiantes deserten del proceso educativo es pertinente y por ende hay que celebrar cuando nos logramos contactar con quien no lo habíamos hecho. Es oportuno tener presente en todo momento que el desarrollo de las competencias de los estudiantes no está limitada por el tiempo. La posibilidad de mostrar los niveles de desempeño de las competencias
que la institución ha definido como las necesarias para cada grado, implica dar los espacios de tiempo sin límite para que el estudiante pueda hacerlo. La coherencia entre lo que ha podido enseñar y lo que se desea evaluar en el estudiante permite que se planteen preguntas tales como: ¿y en pandemia qué he podido enseñar? Responder este interrogante invita al docente a realizar una introspección respecto de lo que ha enseñado, la relación entre el material educativo que ha diseñado y lo ejecutado. ¿Realmente se ha enseñado cuando se soluciona una guía? ¿Ha existido retroalimentación? ¿Se han superado las deficiencias que los estudiantes presentan? Estas y muchas otras preguntas más surgen en el ejercicio individual de cada educador que quiere responder la pregunta: ¿qué debo evaluar? ¿Cómo evaluar? Una vez encontrado dentro de esa red compleja del qué evaluar un haz de luz que oriente las acciones del qué, nos adentramos en algo igual de complejo, que es el cómo. La educación en casa asume la realidad de menos horas diarias de encuentro entre el educador, docente, padre de familia o acompañante, y el educando, el estudiante. Indiferentemente de quien esté allí para acompañar su proceso formativo, el estudiante intenta dar respuesta a los problemas que el docente diseña en un elemento didáctico, esperando que su respuesta coincida con la que el docente espera obtener en tiempo y contenido para determinar que hubo un aprendizaje. Un proceso evaluativo puede articular el desarrollo del proyecto de vida del educando, con actividades del hogar, dando sentido a la formación. Algunas instituciones educativas propusieron a través de sus consejos académicos y consejos directivos eliminar los números y promedios de sus sistemas de evaluación, una decisión valiente que encuentra otros caminos para determinar los aprendizajes. Los hogares y las familias han llevado a sus espaldas una gran cantidad de pruebas en la época de contingencia. El desarrollo del acto educativo no debería poner en las familias una carga emocional adicional. La estrategia de ajustar los procesos académicos tal que el padre de familia y estudiante no vean tantas calificaciones, evitando que las mismas puedan convertirse en el detonante para que en el hogar se presenten situaciones de violencia o intranquilidad adicionales producto del ejercicio educativo. Es conveniente. Algunas instituciones abocadas por el dilema de qué enseñar avanzaron en la implementación de estrategias metodológicas tales como el aprendizaje basado en proyecto, el aprendizaje basado en fenómenos, la transversalidad o la interdisciplinariedad, en donde se articulan las acciones académicas con el objeto de obtener mejores resultados en los estudiantes sin incrementar la cantidad de actividades a realizar. Cada ejercicio educativo diseñado en función del contexto institucional debe tener en mente que la evaluación está ligada a las circunstancias del estudiante. Por ende, el educador debe hacer conciencia de las características de los estudiantes y la heterogeneidad existente al planificar sus actos evaluativos. La evaluación cualitativa permite reconocer al evaluando y sus condiciones particulares. Igualmente es conveniente establecer una objetividad evaluativa, que puede lograrse en la implementación de matrices de evaluación o rúbricas generales o especializadas según sea conveniente, que permita al educador, al acompañante y al educando la seguridad del logro de los objetivos propuestos. La lucha del momento nos lleva a la promulgación de la vida y en ese sentido las acciones evaluativas deben llevar al estudiante a comprometerse con su propia formación y así evitar en lo posible la reprobación escolar. Las barreras a superar. Ha de reconocerse que para muchos docentes existe la dificultad para adaptarse del modelo de presencialidad, que ha estado activo en toda su vida como educador. De ahí que no sean ajenas las situaciones de renuencia al cambio o a la implementación de otras alternativas, persistiendo en continuar desarrollando los procesos educativos
como si se mantuviera la relación alumno-docente dentro de un aula de 4 paredes. Las situaciones familiares altamente complejas que requieren ausencia de los padres en el hogar permanentemente o durante muchas horas al día, aunada al desapego de algunos de los padres de familia para acompañar a sus hijos en su formación, causa serias afectaciones en los estudiantes camino de su proceso formativo. Surgen dudas e interrogantes a medida que el tiempo avanza y la vigencia escolar 2020 termina. Definir la promoción de los estudiantes para esta vigencia puso el debate entre permanencia, academia, vida, con puntos de vista tan variados como participantes en la conversación, pero que invita a reflexionar particularmente en cada establecimiento educativo sobre sus propias características, tomando las decisiones con la participación de todos los miembros de la comunidad. ¿Y qué más se puso sobre la mesa? Los maestros somos héroes. Una frase que se ha vuelto mucho más común en estos días. Maestros que han asumido el reto en pandemia y se han reinventado a sí mismos y a sus ejercicios educativos. Quienes no se acercaban a la virtualidad aprendieron y en tiempo récord, impulsando en sí mismo y en sus estudiantes grandes cambios actitudinales y académicos. Muchas instituciones se apoyaron en procesos anteriores ya conocidos como los de los programas PTA y La Aldea, que brindaron alternativas y potenciaron los desarrollos académicos en los establecimientos educativos. La pandemia dejó al descubierto la imperiosa necesidad de capacitación y formación docente. Se desarrollaron procesos de capacitación permanente en una diversidad de frentes y provenientes de muchos actores cercanos a la educación, tanto públicos como privados, que incluso sobrepasan las posibilidades de acceder a todos ellos, teniendo los equipos directivos que identificar con claridad las formaciones pertinentes y oportunas para alcanzar las metas institucionales propuestas. Otro aspecto a resaltar es la responsabilidad y acompañamiento de la familia que ha asumido en un alto porcentaje. Son innumerables las evidencias audiovisuales que están disponibles en los registros gráficos de cada institución, con fotografías, videos, audios, que presentan no solo al estudiante desarrollando el ejercicio académico diseñado por el docente, sino que también hacen parte de ese desarrollo los padres, hermanos, tíos, primos, abuelos y demás habitantes del hogar, todo prestos a apoyar a un niño, una niña o a un joven en su formación. En estas muestras hay un factor común, una sonrisa, la alegría de un logro. También la timidez, el temor a no hacerlo bien, a que quede mal, y así un sinnúmero más de emociones. La emotividad es el factor común. Cuando se habla de investigación en el aula, para muchas personas este concepto es lejano y difícil de abordar, mucho más de implementar. La investigación en la presencialidad es esquiva. Ahora parece que lo hacemos y nos adentramos en la investigación sin proponérnoslo. No son pocos los casos de investigación sin catalogar que han permitido a las instituciones reconocer mejor su contexto y de esta manera tomar decisiones más acertadas de cómo desarrollarse. El registro sistemático de experiencias y evidencias, el análisis de los resultados, la toma de decisiones basadas en estos análisis dan muestra de la factibilidad de la investigación en el aula y abre el camino para planteamientos más rigurosos con mejores técnicas que den mayor información. A modo de conclusión, para los directivos docentes de Norte de Santander no es ajena la idea de que el año siguiente hay que fortalecer el ejercicio educativo. El 2021 será un año de doble requerimiento que implica nivelar los aprendizajes del 2020 y desarrollar los aprendizajes del 2021. Pero lo importante de este año tiene que ver es con el valor a la vida, por encima de cualquier cosa. Es decir, todo el que llegue vivo a diciembre está ganando. Para nosotros no hay mayor valor que la vida. En este ejercicio educativo no solo se ven inmersos los docentes, los estudiantes y las familias. Aquí también se encuentran activos y de manera constante los coordinadores, quienes con su permanente seguimiento ayudan a orientar y reorientar las actuaciones de unos y otros. Su labor allí escondida
merece el reconocimiento total y su exaltación pública en cada institución. Los establecimientos educativos para la vigencia 2021 deben abordar nuevamente las preguntas: ¿qué y cómo evaluar? Aprender de lo vivido en el 2020, qué funcionó, qué no funcionó, qué estrategias dieron mejores resultados en los aprendizajes de los estudiantes, unido a cualquier otro interrogante que surja, y desde allí fortalecer las propuestas educativas a desarrollar. Por último, comparto un interesante comentario de una educadora española sobre el 2020. ¿Y qué pasa si los niños pierden el año escolar? ¿Y si en lugar de aprender matemáticas aprenden a cocinar, a coser su ropa, a limpiar, a cultivar un huerto o una planta? ¿Y si aprenden a cantarle canciones a sus abuelos o a sus hermanos más pequeños? ¿Y si aprenden a cuidar a sus mascotas y a bañarlos? ¿Y si desarrollan su imaginación y pintan un cuadro? ¿Y si aprenden a ser más responsables y a estar más conectados con toda la familia en casa? ¿Y si nosotros los padres les enseñamos a ser buenas personas? ¿Y si nosotros, padres, aprendemos lo mismo? ¿Y si aprenden y saben que estando juntos y sanos es mucho mejor que tener el último móvil de moda? A lo mejor eso es lo que nos falta. Y si ellos aprenden, a lo mejor no perdimos un año, a lo mejor ganamos un tremendo futuro. Gracias.